Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Salud y mucho más en esta serie de Dr. Cisneros Consulta para la plataforma de Clubhouse. En el episodio de hoy voy a hablarles sobre un tema interesante porque muchos no saben exactamente cómo se crean y cómo se evalúa un fármaco. Vamos primero a entender qué es un fármaco. Un fármaco es una sustancia que produce un efecto farmacológico. ¿Qué es un efecto farmacológico? Es una sustancia que produce un cambio bioquímico que se traduce en una alteración de ciertas funciones orgánicas que o están alteradas o se corrigen con la presencia directa del fármaco o indirecta a través de mecanismos que acontecen cuando el fármaco entra dentro de lo que se llama la economía del cuerpo o el medio interno del cuerpo. Vamos entonces un poquito a hablar de cómo se crearon los primeros fármacos. Los primeros fármacos vienen todos de la naturaleza. La industria farmacéutica comenzó esencialmente identificando aquellas sustancias biológicas, botánicas esencialmente, que se usaban tradicionalmente y que se conocía tenían un efecto en el cuerpo, que mejoraban ciertas enfermedades, reducían ciertos síntomas o actuaban de alguna manera mejorando la salud del paciente. Entonces, el origen de la farmacología es esencialmente de origen botánico, de origen natural. Sustancias químicas derivadas de las plantas fundamentalmente, pero también muchas otras de animales y que eventualmente, tradicionalmente, venían usándose en forma empírica para tratar ciertas enfermedades con relativos grados de eficacia. A medida que esta industria pasó de ser algo esencialmente artesanal a usar el método científico, el primer proceso que aconteció fue tratar de establecer de todas estas plantas y de todos estos orígenes naturales cuál era lo que se llamaba el factor activo del fármaco. Es decir, si teníamos una planta cuyo extracto tenía efectos benéficos para cierto padecimiento, por ejemplo, una planta tenía un efecto para bajar la temperatura en caso de una fiebre, un efecto que se llama antipirético. Bueno, la industria empezó a tratar de ver cuál es el componente activo de la savia de esa planta que produce el efecto antipirético. O es todo, es toda la savia. ¿Se necesita todo el vegetal para producir el efecto o podemos aislar el componente químico? Ya entonces la industria pasó de ser simplemente de aplicación empírica sin saber cómo funcionaba a un análisis químico de todas estas sustancias botánicas naturales para ver cuál era lo que se llamaba el principio activo. Entonces, una vez que se identificó el principio activo, que conocíamos exactamente qué parte del componente natural era el que producía el efecto, entonces se empezó a hacer un proceso de análisis para ver si la molécula podía ser sintetizada, si esa molécula que representaba el principio activo podía ser sintetizada en el laboratorio para no tener que ir hasta el Amazonas a buscar la planta, sino podíamos perfectamente producirla con elementos químicos en un laboratorio. Y de ahí surge pues la industria farmacológica, porque como les dije al principio era esencialmente una serie de remedios caseros usados a través de generaciones, pasados de padres a hijos. Si tienes tal o cual síntoma, toma esto, ponte esto, cúbrete con esto. Eso pasó a ser una industria en la cual la química era la base de la identificación del principio activo. Una vez que se establece el principio activo que uno asocia con un efecto farmacológico positivo, se pasa a una segunda etapa dentro del proceso de ver cómo es un fármaco. Y es lo que se llama la farmacodinamia. Es decir, ¿qué le pasa al fármaco una vez que entra en contacto con el cuerpo?
Vamos a poner que tenemos que tomar una planta, la mascamos. Por ejemplo, vamos a poner la planta de la coca, de donde se deriva la cocaína y de donde se derivan prácticamente todos eh, eh, los analgésicos locales. Entonces, esa planta tiene un elemento activo que ya se identificó. Ahora, lo que necesitaban los químicos era saber qué le pasa a ese elemento químico cuando entra al cuerpo. ¿Dónde se absorbe? ¿Se absorbe en la boca? ¿Se absorbe en el estómago? ¿Se absorbe en el intestino? ¿Qué tan rápido se absorbe? Ok, se absorbió el fármaco. Ok, ¿cuánto pasó a la sangre? Si administramos 1 gramo de ese fármaco y medimos la presencia de esa molécula en la sangre, ¿cuánto de ese gramo pasó al intestino? Del intestino a la sangre. Eso es lo que se llama la farmacodinámica. Luego, ¿dónde actúa ese fármaco una vez que entra al torrente sanguíneo y empieza a circular por todo el cuerpo? ¿Dónde actúa? ¿Qué le pasa a ese fármaco en el hígado? ¿Qué conjugación o qué reacciones hace el hígado para destoxificarse de ese fármaco? ¿Cómo se metaboliza? ¿En qué producto o subproducto se termina transformando? ¿Por dónde se bota? ¿Por dónde se deshace el cuerpo de ese fármaco? ¿Por la orina? ¿Por la respiración? ¿Se metaboliza? ¿Se le cambian los radicales? Todo ese análisis químico de lo que le pasa al cuerpo una vez que entra, de lo que le pasa al principio activo una vez que entra al cuerpo, es lo que estudia la industria farmacéutica o la industria farmacológica como la farmacodinamia del agente activo. Hasta ahí hemos explorado eso usualmente en animales de laboratorio, porque evidentemente no se puede agarrar un fármaco sintetizado y administrárselo a un ser humano. Eso va en contra de los principios éticos y de los principios de investigación científica. Eso no se puede hacer. Luego, una vez que identificamos, o más o menos los químicos y los bioquímicos tienen una idea de qué le pasa a ese principio activo que acontece en el interior del cuerpo a través de las reacciones químicas con todos estos elementos, entonces se pasa a establecer lo que se llama la dosis letal 50, es decir, la letalidad de la dosis, porque muchos fármacos pueden ser subefectivos, o sea, una efectividad por debajo de la que se esperaría, efectivos o letales, es decir, a una dosis el fármaco funciona y a una dosis más alta el fármaco causa daño o puede causar la muerte. Y a una dosis menor, pues a lo mejor no causa mayor beneficio. Entonces, uno de los procesos, una vez que se conoce la farmacodinamia, el sitio de absorción y qué le pasa a la química del fármaco cuando entra en contacto con la química del cuerpo, es establecer la dosis. ¿A qué dosis vamos nosotros a administrar esto? 5 miligramos, 10 miligramos, 500 miligramos. Tratamos diferentes dosis. Todo esto se hace en animales de laboratorio. Entonces, una vez que el fármaco ha mostrado efectividad tratando el problema médico en animales de laboratorio, sea un tumor, sea una infección, sea un proceso inmunológico, sea un problema de cualquier tipo, entonces se procede a establecer la viabilidad de esa dosis en humanos. Y eso se hace en un grupo pequeño de personas y entonces entramos en lo que se llama fase 1. Una fase en la cual lo que se pretende saber es si el fármaco que vamos a evaluar es o no letal. Ya se ha visto que hemos probado su letalidad en animales de laboratorio. Sabemos que a cierta dosis es seguro administrar esto en organismos vivos. Y entonces se busca un grupo de voluntarios, dependiendo del tipo de problema que se quiera manejar, y en ocasiones se obtiene un permiso para usarlo en pacientes que de una u otra manera están en peligro de muerte. En esos casos, por ejemplo, muchos fármacos de cáncer se utilizan en pacientes que ya están en un cáncer terminal donde prácticamente es imposible
recuperarlos de ninguna otra manera, y entonces se otorga un permiso especial para que a estos pacientes se les dé el beneficio de experimentar con ciertas drogas que ya han probado efecto anticanceroso en animales de laboratorio. Eso se puede hacer con el permiso, por supuesto, autorizado de los pacientes y sus familiares, según sea el caso. Entonces, si esas primeras pruebas de fase 1 demuestran que los medicamentos no comprometen la vida, se pasa a una segunda fase en un grupo mayor de individuos, tratando de ver más la efectividad y la seguridad de la droga. Esos son los dos objetivos de la evaluación de un medicamento, ver qué tan efectivo es y ver qué tan seguro es. Entonces ahí se juega con diferentes grados de dosis, de intervalos de dosis, se miden una serie de parámetros en sangre, en orina, en heces, en saliva, en otros fluidos orgánicos, para tratar de establecer cómo se está metabolizando la droga en el cuerpo. Una vez que esas fases se cumplen y se logra mostrar a los organismos reguladores de la industria farmacéutica, en el caso de los Estados Unidos es la Food and Drug Administration, la Food and Drug Administration monitoriza todos esos protocolos tratando de demostrarle al FDA que la droga funciona, que mejora en alguna forma la situación actual y que es segura. Y eso se hace a través de lo que se llaman estudios de control, donde los pacientes a los cuales se le administra la droga son evaluados al mismo tiempo que un grupo de pacientes a los cuales se les suministra un placebo, es decir, algo que simula ser la droga, pero que no tiene el principio activo del que le hablé al principio. De esa manera se comparan los resultados de ambos grupos y se ve que la efectividad de los pacientes tratados con la droga es superior a la efectividad obtenida por los pacientes a los cuales se les suministró el placebo. Si no hay mayor diferencia, se dice que la droga no tiene mayor ventaja sobre el paciente, puesto que un simple placebo obtendría los mismos resultados. Si la droga tiene un porcentaje mayor estadísticamente significativo, entonces quedaría demostrado que hay un beneficio en administrar esa droga. Pero todavía estamos en fase 2, estamos hablando de grupos más reducidos de pacientes todavía. Típicamente alrededor de 1.000, 2.000 pacientes ya se está trabajando en eso. Según sea el caso, depende si es una vacuna que va a ser usada mayoritariamente en millones de personas o si es un medicamento para un grupo reducido de enfermedades. Porque para hacer todos estos estudios de eficacia de una droga, se necesita que haya pacientes con la patología que uno pretende curar. Por lo tanto, si la patología es muy rara, pues evidentemente tomará mucho tiempo hacer el estudio porque no se consiguen los pacientes. Si la patología es muy frecuente, como fue en el caso del COVID, donde todos los días había cientos de personas infectadas, pues se hace más rápido el proceso de adquirir la data suficiente para probar eficacia y seguridad. Una vez que se ha establecido en fase 2 que la droga sirve para algo, vamos a la fase 3, donde se hace en poblaciones mucho mayores. Y ahí no estamos hablando de 1.000 o 2.000 pacientes, y ahí estamos hablando de 20, 30, 40.000 pacientes, según la magnitud del estudio, según lo que se quiera probar. Como le dije, el tamaño de la muestra depende estadísticamente, depende del plan estadístico de la investigación y también depende de la disponibilidad de pacientes para esto. Una vez que se cumplen los programas de fase 3, entonces es que la FDA, revisando todos esos datos, revisando los efectos colaterales, los efectos secundarios, etc., puede otorgar dos tipos de permisos. Puede otorgar un permiso urgente si es que el problema o la enfermedad a tratar está cobrando una magnitud severa, como fue el caso del COVID o como muchos procesos infecciosos donde la alternativa de dejar a la gente sin el medicamento es muy problemática. Entonces el FDA puede otorgar un permiso de administración por urgencia, por emergencia. Y la otra alternativa es cumplir con todo el proceso de acopio de información, mostrar, como dije, que la droga tiene algún beneficio para el paciente y entonces
obtener la full aprobación para el uso en una aplicación específica. ¿Qué significa eso? Que cada droga es aplicada para un o varios usos terapéuticos, pero no libremente para que la use cualquiera en cualquier caso. Entonces, un antibiótico que está aprobado para ciertas infecciones se debe usar para ese tipo de infecciones. No se puede usar para tratar la depresión, por ejemplo. Si usted lo va a usar para hacer la depresión, usted tiene que probar la efectividad de ese antibiótico para depresión. Porque la efectividad para la cual se aprobó ese medicamento fue para tratar unas infecciones, no para tratar la depresión. Porque puede ser que un fármaco que sirve para algo termine también teniendo utilidad para otra cosa. Pero en estos casos la aplicación se da para un uso en particular, que es el uso que se incluye en la información relacionada con el medicamento. Entonces, esta industria está a cargo de farmacólogos clínicos, especialistas en farmacia, bioquímicos, que trabajan en esta industria de identificación de los principios activos, identificación de la farmacodinámica y elaboración de los protocolos para establecer dosis, intervalos de dosis, vías de excreción, metabolismo y efectos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, todo eso se encarga la industria. En casi todos los países del mundo o hay una agencia que monitoriza eso, como en el caso de los Estados Unidos, FDA, o hay otros países que, no teniendo los recursos para tener este proceso de certificación, se guían por lo que agencias como el FDA deciden. En otras palabras, hay muchos países que dicen, si lo aprueba el FDA, yo lo apruebo para su uso en este país. Entonces, así realmente espero haberles dejado algo claro cómo es el proceso mediante el cual se hace una observación de campo sobre el uso de una sustancia mineral, o animal o vegetal que tenga algún tipo de efecto en el cuerpo humano. Se identifica el proceso activo, se lleva eso al laboratorio, se busca un adecuado conocimiento de la estructura molecular del fármaco, se evalúan las potenciales reacciones químicas, y es aquí donde en la computación ha resultado de gran ventaja, porque una vez que se conoce la estructura química de una sustancia con efectos farmacéuticos, se puede deducir las interacciones moleculares de ese núcleo con otros núcleos, porque la química y la bioquímica se conocen. Entonces, una vez que estos fármacos están plenamente identificados desde el punto de vista químico, las computadoras hacen una serie de análisis probabilísticos sobre qué otras consecuencias y a qué otras moléculas y de qué otras formas estos radicales químicos pudieran reaccionar, y eso le da una pista a los farmacólogos de las posibles interacciones que estas moléculas tengan dentro del organismo. El órgano principal desactivador de todos los fármacos en el organismo tiende a ser el hígado, donde hay un verdadero laboratorio que se encarga sobre todo de metabolizar, o sea, de sacar, de descomponer la estructura química de esta sustancia de manera de que no intoxiquen el organismo. Y entonces, pues, ahí es donde se mide también la variabilidad biológica, es decir, no todos los fármacos se comportan de la misma manera en todos los pacientes. Hay pacientes en los cuales hay muchos efectos secundarios, hay otros en los cuales hay muy pocos, hay pacientes en los cuales la efectividad es muy alta, en otros la efectividad no es muy baja, hay unos en los cuales el medicamento es menos seguro, en otros casos es más seguro. Ahora, ustedes pueden estar seguros, por lo menos yo estoy seguro, de que la industria farmacéutica y las agencias gubernamentales que verifican que esos fármacos sean seguros para la población han hecho todo lo posible por minimizar el riesgo y maximizar los beneficios que esos fármacos tienen. No van a funcionar similar en todas las personas, probablemente va a haber muchos casos en los cuales no sean de mayor uso, pero así se va aprendiendo y se va conociendo mejor cuáles fármacos funcionan en cuáles tipos de pacientes, y los médicos pueden hacer lo que se llama las pruebas terapéuticas. Prueban con un fármaco, si obtienen el beneficio esperado, lo dejan, si no, cambian de fármaco para ver si una diferente molécula con algunos cambios puede en un momento dado beneficiar al paciente. Es importante aquí que toda esta industria
usualmente es totalmente privada, casi totalmente privada, y tienen, obvio, el recurso de todo ese trabajo, acreditarlo a una marca con un cierto número de años, donde ellos pueden explotar los derechos de propiedad sobre los radicales químicos contenidos en ese medicamento. Pero, una vez terminado este periodo, hay una segunda industria paralela, que es la que se conoce como la industria farmacéutica de genéricos, que lo que hace es reproducir las moléculas. Son los mismos principios activos, envasados en forma diferente, probablemente con un aspecto diferente y una etiqueta diferente y ciertamente una campaña de mercadeo diferente, pero esencialmente son los mismos principios activos, lo cual indica que deberían comportarse farmacodinámicamente igual en cualquier individuo. O sea que si ustedes ven un medicamento, como dicen, de marca y un medicamento genérico, ellos dos tienen el mismo componente activo y deberían tener la misma efectividad y la misma seguridad en ambos casos. De hecho, pasan por el mismo proceso de aprobación y verificación y control de calidad. Eso es lo que puedo decir, eso es lo que conocemos la mayoría de los médicos de cómo se crean los medicamentos que usamos. Los médicos participan en la parte de evaluación de los protocolos químicos. Ellos no participan en las primeras etapas del desarrollo de un fármaco. Ellos participan ya en las etapas de protocolos a nivel 2 y 3, que ya es la parte final donde se evalúa esto en pacientes y ya no en animales de laboratorio. Bueno, yo espero con esto haberles dado algún tipo de idea de cómo se crean los fármacos, de dónde vienen y de los procesos que pasan para garantizar que sean de nuevo efectivos y seguros. Gracias por su atención y espero que sigan escuchando mis presentaciones aquí en Clubhouse, en su club Dr. Cisneros en Consulta y en nuestro podcast saludymuchomás.com. Gracias por su atención y hasta un próximo episodio. Hasta luego.